testigo implica a Cristian Zurita en la trama de corrupción. Un nuevo e inesperado testimonio ha sacudido la investigación del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Según reveló el periodista Anderson Boscan, el testimonio de Marcelo Lazo, ex compañero de celda y considerado mano derecha del narcotraficante asesinado Leandro Norero, entregó una declaración a la Fiscalía que se desvía radicalmente del móvil que se manejaba hasta ahora. Boscan informó que Lazo, en una parte improvisada de su testimonio, la cual no estaba en el guión ensayado, introdujo una trama de extorsión que apunta directamente al círculo cercano de Villavicencio. Vamos a ver el video. Y le pidió dinero, una vacuna, a cambio de callar, y que esa persona es el político y periodista Cristian Zurita, amigo de Fernando Villavicencio, y que Jordán pagó la vacuna y aún así, después del pago, Villavicencio siguió publicando. Eso es, en resumen, la versión. No dice Marcelo Lazo que la plata haya llegado a Villavicencio, pero afirma que es de su conocimiento que la plata fue pagada y pedida por Cristian Zurita, quien llegó a ser incluso candidato presidencial tras la muerte de Villavicencio. Es decir, lo que dice este delincuente convicto, cuyo testimonio tendrá que ser verificado, es que a Fernando Villavicencio no lo mataron por lo que sabía, sino que lo mataron porque su mejor amigo pidió plata para que se callara. Y como no se calló, lo callaron. Ven la gravedad del asunto, ¿no? Es trágico, es trágico porque todos los que conocemos a Zurita sabemos que la historia más o menos tiene sentido. Hay una cantidad de empresarios que algún día recibieron. Alójate por menos con precios exclusivos para la app. Descarga la app gratuita de Booking.com hoy. Del caso Sobornos. Arroz Verde, el caso que publicaron del caso Sobornos. En una lista de 40 empresarios que terminó siendo apenas una docena. Yo conozco algunos nombres que se cayeron y me han contado de las visitas y las llamadas. Es más, conozco a uno que está aquí en Canadá asilado, y Canadá le dio asilo pese a que tiene sentencia ejecutoriada, cuando se enteró que lo habían condenado por dar sobornos para obtener contratos, pero nunca en su vida ni él ni sus compañías había tenido un contrato con el Estado. Él recibió la visita y la llamada y conoce bien a Cristian Zurita, pero como no accedió, quedó ahí, un poco jodido. Eso explicaría por qué Zurita ha callado, si uno lo mira bien. Yo se lo dije a mi socio y buen amigo, Luis Eduardo Vivanco, alguna vez. Un poco en joda, un poco en serio. Le dije, oye viejo, si a mí algún día me matan, no irás a hacer esa cochinada que hizo Zurita de dejar mi caso en manos de una fiscal impresentable. El núcleo de la explosiva declaración de Lazo se centra en el periodista Cristian Zurita, colega y binomio de Villavicencio. Siempre según la versión del testigo, la razón detrás del asesinato del candidato no fue únicamente su trabajo investigativo. Lazo alega que Cristian Zurita habría solicitado dinero, una vacuna a la red de Norero a cambio de silenciar futuras publicaciones. Y no para ¿qué les voy a decir? Gran investigación. Bueno, este muchacho Lazo está en Bolivia, o en Bolivia rinde su testimonio, testamento, voy a decir que horrible, su testimonio. Está en Bolivia porque evidentemente en Ecuador lo tienen que estar buscando, no para darle las gracias ni los besitos, sino para seguramente silenciarlo. Y este Marcelo Lazo tenía que dar un testimonio que fue cuidadosa, milimétricamente ensayado. Pero el día de la declaración, para sorpresa de doña Ana Hidalgo, el señor Lazo decide improvisar. Por eso se vuelven locos en fiscalía y por eso intentan que este tema no vaya a ninguna parte, porque es un tema que incomoda a la fiscalía. Luego pedí a mi producción que nos ponga el segundo video. Son las transcripciones. Van a escuchar ustedes la voz de Lazo. Esto es algo muy raro que pase. Normalmente de esto solo hay un documento escrito que
lo pasan por ahí en televisoras o en Ecoavisa, lo que sea, y lo lee un periodista. Pero en esta ocasión van a poder escuchar la propia voz de Lasso. Esto era lo que le habían pedido decir, y luego vas a escuchar lo que improvisó. Vamos primero con el segundo video, John. Se vuelve a aprender las alarmas, digamos, de los actores políticos, porque no es una idea que el señor Villavicencio sea candidato a presidente, ya que lo primero que prometía era poner su vínculo más que todo con el tema narcotráfico, pues, ¿no? Que es lo que le genera dinero a los actores políticos de la muerte de Villavicencio. Salcedo logra comunicarse con Pimpo y Esteban para pasar el recado de Javier Morán, de Ronnie Ariana, de José Serrano, del señor Rafael Correa, del señor Reglas, en referencia al asesinato de Villavicencio. Lo que ellos le van a decir a Salcedo es que tienen $1 millón en efectivo para entregar, para poder realizar el asesinato del señor candidato. Al Salcedo pasar el mensaje a Pimpo y Esteban, ellos lo aceptan. Actos seguidos se nos llaman todos los cabecillas de los que estaban presos tanto en la Tacunga como en Guayaquil como en los cárceles, para comunicarles la decisión. Este dinero es entregado en efectivo a Ariel Sianca, que se encarga de distribuir una parte del efectivo, que es la que viajó con Pablo Granillo y Daniel Gordo Luis, acá de entregar, y otra parte bancarizarla a través del Banco Matara, del cual el ministro militar, el señor Carlos Villalón de Quiñones, y a través de Nelson Javier Domínguez Moreira, que eran operadores económicos también de Morán, gente que tiene conocimiento de transferencias bancarias, de movimientos de bancos, de gente que sabe bancarizar el dinero. Una vez que el dinero fue entregado y repartido mitad a mitad, y se sacó, digamos, la parte que ponían los logos para los muchachos que iban a la parte que ponían los inventarios trimestral, que eran 100 dólares cada uno, del medio millón efectivamente que lo siguieron cada uno. Se empezaron los seguimientos de manera civil y de manera policial. De manera civil, digamos, a través de EO, a través de Área Invisible, Área Fuerte. Ok. Aquí Marcelo Lasso está hablando del financiamiento del asesinato de Villavicencio. Este es el contexto. Le están preguntando, a ver, si tú de verdad sabes cómo matar a Villavicencio, ¿cómo se pagó la vuelta? Y él apunta contra Javier Jordán, él apunta contra José Serrano, en la cual va a mencionar cada vez que hable de Jordán y de Serrano y de Aliaga, va a mencionar siempre a Correa y Glass. Claro. Y la forma como los menciona es gracioso, porque él dice, porque al señor lo mataron, el señor Correa, líder de la Revolución Ciudadana, y el señor Jorge Glass, segundo al mando de la Revolución Ciudadana, y va a dar el mote completo. Era lo que se suponía tenía que decir. Va embarrando al Banco de Mechara, una institución prestigiosa. Digo va embarrando porque lo va mencionando en una cosa fea, en la que ninguna institución prestigiosa quiere estar mencionada, por supuesto. No es que el Banco Mechara tenga ninguna relación con eso, pero dice, a través del Banco Mechara se paga, y él cifra en $1 millón el asesinato de Villavicencio, que antes la Fiscalía y la propia Salazar había dicho había valido 200.000. ¿Es falso lo que dice Lasso? No se sabe. El gran tormento de la justicia es que no podemos saber, porque cuando tú preparas un testigo, lo preparas sobre hechos ciertos para que agregue picante, por ejemplo, nombres. Entonces, muy seguramente hay respaldos, como las transacciones se pueden ver muy rápido, los nombres de los participantes no. Entonces, ahí es donde los testigos hacen estas idas y vueltas. Y claro, y si uno escucha todo el testimonio de lo que dice Marcelo Lasso, a ti te da la impresión de que era un tipo que estaba al tanto, o sea que cuando Norero hablaba, parece que siempre hablaba en alta voz. Ajá. Y él escuchaba. Eso iba a preguntar, o sea, él, ¿cómo es que tenía conocimiento de todo? ¿Era solamente su compañero de celda o era, si tenía como que una relación más cercana para que sepa todo lo que hacía Leandro Norero, no? O sea, no sé, me imagino que el compañero de celda es lo más cercano que tendrán en prisión. Pero las comunicaciones es raro, ¿no? Sí, o sea, no era un hombre del entorno de confianza de Norero. De hecho, a él le preguntan, él dice, Norero era mi jefe. Es decir, nada de esto es muy sorprendente, nada de esto es muy noticioso, si no fuera porque cuando la fiscal, las hijas de Villavicencio, los abogados de la contraparte, creo que estaba también la viuda de Villavicencio, la fiscal Ana Hidalgo, por supuesto, se sientan a escuchar a Marcelo Lasso. Marcelo Lasso empieza por algo que no estaba en el guión y nadie se esperaba. Porque todo el mundo se esperaba que dijera lo típico, lo predecible. Fue Correa, fue Glass, fue Serrano. Eso era previsible, para eso está entrenado. Claro. No se esperaban cómo iba a comenzar la conversación. Vamos a escucharlo. Uy. El pabellón de transitoria. Al yo conocer al señor Norero desde hace muchos años, como es de conocimiento público, él cuando llegó pidió ser instalado en el pabellón que manejaba yo.
ayuda para algunas cosas, porque él era mi superior, pues no, él era mi jefe. La primera llamada que cuando Javier Jordán le comunicó al señor Torero que a través de Cristian Zurita le habían pedido un dinero para no publicar algunas cosas que él lo había pagado y que aún así le habían publicado lo que le habían dicho que no iban a publicar y que le iba a seguir metiendo la mano en el bolsillo, por lo cual había que eliminarlo. Acto seguido fue añadido a la llamada del señor Ronnie Aliaga para expresar la misma inconformidad. Por lo cual el Ternero le dijo que no se preocupe, que él tenía el kamikaze, esa fue la palabra exacta que él utilizó, que fue el señor Daniel Salcedo. El señor Daniel Salcedo se encargó de hacer un seguimiento a las actividades del señor de Villavicencio en la asamblea, de su agenda política, con la ayuda de Negro Tulio, que es parte de los equipos de la organización de Moreno. Moreno le encargó al señor Salcedo que lo siga, le digo a Negro Tulio que cualquier ayuda o cualquier auxilio o cualquier cosa que pueda necesitar, que por favor esté pendiente del señor Salcedo. ¿Estaba planificado que Lazo hablara de Salcedo? Sí, porque la Fiscalía tiene que darle validez al testimonio de Salcedo, que no pintaba nada hasta hace unas pocas semanas en el asesinato de Villavicencio. Pero no estaba en el guión de nadie y ha sido un gran escándalo con micrófonos apagados, porque se imaginarán que luego de esto el círculo cercano del señor Villavicencio y del señor Zurita han entrado ¿cómo claro, decirlo? En desesperación. Sí, en una situación incómoda, porque lo que Lazo dice, palabras más, palabras menos, es a Fernando Villavicencio lo matan porque Cristian Zurita pide una plata, esa plata se paga y Villavicencio no se calla. En conclusión, el testimonio protegido alega que Fernando Villavicencio lo mataron no solo por lo que sabía, sino porque su colega presuntamente cobró por un silencio que Villavicencio, al desconocer el pacto, se negó a cumplir. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.